Ok, Joan, gracias por su tiempo. Es un placer poder colaborar. Y además cuando hablo de Canfexas y del entorno, pues me encanta, o sea que... ¿Dónde estamos? Estamos en Canfexas, en la parte más interior del Penedés, es una región vinícola cerca de Barcelona, y Canfexas es una propiedad que tiene 5 siglos de historia, y estamos en el prelitoral, en la zona de montaña. Ya aquí detrás ya tenemos el prelitoral, los bosques, a 400 metros de altura. 400. Es bonito. ¿Y cuándo comenzar a producir vinos ecológicos? Con el sello ecológico fue la cosecha 2010, que ya pudo utilizar el sello comunitario de vino ecológico. Antes ya habíamos producido vinos ecológicos, pero sin el control comunitario de la Unión Europea, que permite usar el logo para informar al cliente que es producción ecológica controlada, regulada por la comunidad. ¿Cómo funcionan estos controles? Estos controles cada año vienen aquí, son técnicos y hacen diferentes controles. Por ejemplo, uno es pues coger una botella y analizar todo el vino que hay por si hay residuos de algún fungicida, insecticida, herbicida que haya podido usarse. Son muy estrictos, son análisis muy bien hechos. También controlan, por ejemplo, pues pueden tomar una muestra de una hoja de la viña y se puede analizar si hay fungicidas, insecticidas. Y después también se controla en la bodega pues la entrada de los vinos, que solo ha entrado uva de Canfexas dentro de la bodega, que no se ha comprado vino fuera. Es decir, es un control exhaustivo que requiere un día de trabajo del técnico que viene, de la oficina controladora, del Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica y después de un técnico de casa, ¿no? Yo mismo. Estamos un día, pues, cada año para supervisar que no se usan ni fungicidas, ni insecticidas, ni herbicidas. ¿Y haces vino ecológico en toda la finca? Sí, toda la finca es ecológica, es decir, la viña es ecológica, los olivos son ecológicos, los almendros son ecológicos, y después tenemos unos campos de esparceta, que es una hierba que gusta mucho a las ovejas, y así tenemos un rebaño de ovejas para poder abonar con el estiércol de las ovejas que pastorean por la finca. Ah. O sea que intentamos de crear un círculo pues que sea interno para tener pocos inputs y podernos autoabastecer del estiércol, que es el abono, al final es la comida para los cultivos. Interesante. ¿Y por qué has hecho este cambio de normal a ecológico? Yo empecé a estudiar ingeniero agrónomo en la universidad y del 80% de los productos químicos que estudiaba, fungicidas, insecticidas, herbicidas, para los cultivos, el 80% hoy está prohibido, porque se ha visto que el uso continuado de estos productos en la naturaleza, al final es perjudicial, quedan residuos, y entonces decidimos con mis hermanos de volver atrás, es decir, de no usar la química moderna y seguir usando únicamente el sulfato de cobre, el azufre o tisanas de hierbas para controlar las enfermedades de la viña. ¿Qué es lo que habían hecho nuestros abuelos toda la vida? Es decir, sí, no hemos inventado nada, únicamente así ha sido hacer un paréntesis y no usar la química moderna en la agricultura, ¿no? ¿Es más trabajo? Es más trabajo, sí. Es más trabajo y es más riesgo. Por ejemplo, es más trabajo para poder tener la superficie de las viñas sin hierbas, porque las hierbas son una competencia para el agua. Este año es muy seco, ha llovido muy poco y tenemos que eliminar las hierbas de la viña porque podrían extraer agua que la debemos conservar para la viña. Es un terreno de secano y es un año seco. Entonces, para eliminar las hierbas, pues hay unas sustancias que se llaman herbicidas que matan las hierbas y es muy rápido. Pues tenemos que ir mecánicamente con el tractor arando la tierra y después con la azada alrededor de la cepa, pues a mano. Es mucho más trabajo, pero estamos respetando al suelo tal como se ha hecho durante siglos. Y después hay más riesgo, es más caro porque hay más riesgo.
al no tener química potente que mata a todos los insectos y a todos los hongos, pues normalmente un 5, un 10% de la cosecha no se usa, no la podemos utilizar porque está un poco dañada. Es decir, no existe el 100% de sanidad. Pero Esta es la controlada entre la vendimia, ¿no? Exacto, la vendimia. Cuando vamos a vendimiar, pues tenemos alguna zona muy baja, que ha habido mucha humedad, puede haber más botrytis, más uva podrida, que si hubiésemos utilizado sustancias químicas que son muy potentes contra los hongos, ¿no? Este es el precio de la ecología. Es decir, producir vino ecológico es más caro, es más caro. ¿Y qué es la diferencia para el consumidor entre Para el consumidor, el vino ecológico es el vino que se hace con uva ecológica. Es decir, la principal diferencia es la uva, que es uva ecológica, es decir, uva que se ha cosechado en viñas donde no se ha utilizado la química moderna que se ha desarrollado en la segunda mitad del siglo XX en la viña. No usamos fungicidas de química de síntesis humana, ni herbicidas, ni insecticidas. Es decir, solo los productos naturales, azufre, sulfato de cobre, que se extraen de una mina que está en las montañas y se pulverizan encima de la viña para protegerla de los hongos, como se ha hecho durante siglos. Es decir, el concepto es que el vino ecológico se hace en un entorno más respetado, o se hace en un entorno, en unas viñas donde no se añade química moderna a la naturaleza. Este es el sentido verdadero de él. Y este tiene su precio, ¿no? Y esto tiene su precio. Esto es más caro. Sí. Es más caro. También tenemos que decir que el rendimiento por hectárea, es decir, los kilos de uva por hectárea o por cada cepa, es inferior. Es inferior porque no usamos fertilizantes químicos que lo que hacen es explotar la tierra de manera que es muy productiva a corto plazo. ¿Qué es la diferencia? ¿10%, 20%? 20%. 20. Podemos hablar de un 20, un 30% menos de producción. Es decir, que podemos, resumiendo, un kilo de uva ecológica cuesta el doble que un kilo de uva convencional. Y después, cuando tienes la uva, la producción es... La producción en bodega prácticamente es lo mismo. Es decir, las bodegas son iguales, se usa la misma maquinaria, únicamente hay limitaciones respecto a si se han de añadir algunas sustancias para corregir los vinos. En ecología, en vino ecológico, pues hay algunas sustancias de la química moderna que no se pueden utilizar en la bodega para corregir a los vinos. Es decir, nos exige a que la uva sea más buena, porque en bodega no podremos hacer milagros, tendremos que respetarla, ¿no? Pero quizás es lo más bonito de este oficio, que el mejor vino se hace de la mejor uva. Es decir, químicamente no se puede superar a la naturaleza. Y esto es muy bonito. Esto es muy bonito, que esto sea la mejor fábrica, ¿no? La de vino, esto en este oficio pues es quizá lo más bonito. Gracias, Joan. Muchas gracias.